Saludos a todos, mi nombre es Valentina Hernández Pinto y junto a Agnel Rodríguez Figueres y Gisela Vizcaíno Moreno le estaremos hablando sobre aspectos relacionados a la medición del gas natural. Iniciaremos el tema con el sistema de medición. Sabemos que todos los sistemas de medición se basan en la medición de la masa y en el principio de conservación de la masa. Estos están conformados por distintos dispositivos de medición que son clasificados como primarios, secundarios y terciarios, y estos se utilizan para determinar la cantidad y la calidad de un fluido. Como elemento o dispositivo primario tenemos a los medidores de flujo, los cuales pueden ser instalados interna o externamente en la tubería de flujo y producen una señal en relación con el flujo de fluidos que circulan a través de ella. Un ejemplo de este tipo de dispositivo sería un medidor rotativo, un medidor de turbina o un medidor de placa de orificio, así como muchos más. Seguidamente tenemos los elementos o dispositivos secundarios. Estos responden a la señal del elemento primario y la convierten en una señal de salida que puede ser traducida como una medida de cantidad o de flujo. Aquí se incluyen todos aquellos dispositivos capaces de medir presión, temperatura, composición y distintos parámetros. Por ejemplo, un medidor de presión o un transmisor. Finalmente tenemos los elementos o dispositivos terciarios. Este es un dispositivo que bien puede ser mecánico o electrónico, como una computadora de flujo. Este recibe toda la información proveniente del elemento primario y el elemento secundario, y está programada con algoritmos adaptados por la industria para calcular correctamente el flujo dentro de los límites especificados, y así proporcionar un registro de auditoría aceptable. En el sistema de unidades de medida de los Estados Unidos, el volumen base o estándar para el gas natural es el pie cúbico. Este es el que más usado comúnmente en la industria del gas natural de América del Norte por razones fiscales. Sin embargo, en el sistema internacional, el volumen base o estándar para el gas natural es el metro cúbico y es el que se aplica en Venezuela de acuerdo a la norma venezolana COVENIN 3568 del año 2000. En la industria del gas natural, los medidores de flujo son los dispositivos primarios utilizados para cuantificar la tasa de flujo de gas que circula a través de una tubería. Su clasificación toma como criterio principal el método de medición que emplea cada dispositivo, existiendo varios. Sin embargo, hoy mencionaremos 4 de los más importantes. Aquellos medidores basados en el método de medición de presión diferencial. Estos se conocen como medidores de restricción, ya que generan un diferencial de presión producto de una obstrucción insertada en la ruta de flujo del fluido para así medir la tasa de flujo. Como ejemplo de estos tenemos los medidores de placa de orificio, tubo Venturi, tubo Pitot y las toberas de flujo. Seguidamente tenemos los medidores basados en la velocidad del fluido. En un medidor de velocidad, la velocidad del fluido que pasa a través del medidor determina la tasa de flujo del mismo. Aquí tenemos los medidores de tipo turbina, los medidores ultrasónicos y los medidores Vortex. También tenemos los medidores basados en el desplazamiento del fluido. Aquí se requiere de un fluido para desplazar los componentes mecánicamente y medir el flujo volumétrico a la temperatura y a la presión de operación. Aquí tenemos los medidores diafragma y rotativos. Finalmente están los medidores de flujo másico. Estos determinan el flujo másico del gas directamente y no se ven afectados por variaciones de presión, temperatura o densidad del fluido. Un ejemplo de esto podrían ser los medidores Coriolis y los medidores másicos térmicos. Como ejemplo de un medidor basado en la presión diferencial tenemos el medidor tipo placa de orificio. Este consiste en la instalación de una placa o disco plano que presenta un orificio capaz de reducir el área de flujo. Esta reducción del fluido ocasiona una caída de presión, que permite estimar el caudal y la velocidad del fluido basándose en la relación existente entre la presión y la velocidad del mismo. Como vemos en la figura, se ubican tomas de presión antes y después de la placa de orificio con el objetivo de recopilar los valores de presión. Y además de esto, se utiliza un dispositivo secundario capaz de registrar el diferencial de presión ocasionado. La utilidad de este tipo de medidor es que asume un fluido con flujo laminar. De no ser así, deben instalarse tramos de tubería recta para poder estabilizar el flujo. Son equipos de medición tolerantes a las distintas impurezas del gas natural. Ya que no presentan partes móviles, son equipos confiables y de fácil mantenimiento. Pueden ser instalados a la intemperie y como las placas de orificio son simples, económicas y están disponibles en una amplia gama de tamaños, su aplicación se extiende a distintos tipos de fluido. En la figura anexa pueden observar los distintos tipos de medidores basados en el método de medición a presión diferencial.
Como ejemplo de medidores basados en la velocidad del fluido tenemos un medidor tipo turbina. Este se trata de una turbina que gira a medida que el fluido fluye a través de ella. En este tipo de medidor, la velocidad a la que gira la turbina es proporcional a la velocidad del fluido, por lo tanto la frecuencia de rotación de la turbina puede medirse y utilizarse para determinar la tasa de flujo de gas. La utilidad de este tipo de medidor es que es ideal para gases limpios y homogéneos, ya que contiene piezas poco resistentes que se ven afectadas por cualquier partícula en suspensión. Son particularmente propensos a grandes errores cuando hay una segunda fase significativa en el fluido medido. No deben utilizarse en sistemas que experimenten una gran variación rápida de flujo o presión, y ya que son pequeños y livianos, se prefieren para mediciones de flujo con bajas viscosidades. Como ejemplo de un medidor de desplazamiento positivo, tenemos un medidor rotativo. Estos utilizan el fluido y lo separan en elementos volumétricos individuales, y el número de elementos por unidad de tiempo es medido para así totalizar la tasa de flujo de gas. La utilidad de los medidores de desplazamiento positivo es que son de baja fricción, bajo mantenimiento y larga vida útil, aunque imponen una pequeña pérdida de presión permanente en el fluido que fluye a largo plazo. Los límites de presión, costos y peso varían notablemente con el aumento del tamaño del medidor, pero todas las versiones están diseñadas para condiciones específicas de flujo. Los instrumentos menos costosos tienen una imprecisión típica de alrededor del 2%, pero la imprecisión en los más costosos puede ser tan baja como del 0,5%. Debido a que aplica contadores, este obtiene una medida de forma directa, es decir, no es necesario recurrir a ningún tipo de cálculo o corrección para obtener la tasa de flujo de gas. Como ejemplo de un medidor basado en el flujo másico tenemos al medidor Coriolis. Este proporciona una medición directa del flujo másico basada en la fuerza de deflexión de un fluido que se mueve a través de dos tubos que vibran gracias a una unidad de accionamiento electromecánica, la cual en la figura podemos observar que es la denominada Driver Unit. Estos dos tubos vibrantes, o bien pudiese ser un solo tubo en dos secciones paralelas, se desvían según el caudal másico del fluido medido que fluye en el interior de la tubería. El movimiento vibratorio de cada tubo provoca fuerzas sobre las partículas en el fluido que circula. Estas fuerzas inducen el movimiento de las partículas del fluido en una dirección ortogonal a la dirección del mismo, lo que produce una fuerza de Coriolis. La utilidad de este tipo de medidor es que brindan una excelente precisión, siendo típicas las incertidumbres de medición del 0,2%. Es aplicable a mezclas no homogéneas. A pesar de ser equipos costosos, una vez instalados presentan bajos requisitos de mantenimiento. Pueden instalarse en cualquier lugar sin necesidad de acondicionar el flujo y permiten una medición multivariable. Además del caudal, permiten calcular o medir la densidad y la temperatura, todo desde un solo dispositivo. Hola, ¿qué tal compañeros, profesor? Mi nombre es Ángel Rodríguez y yo les voy a estar hablando sobre los criterios utilizados en la selección de un medidor de gas natural. Un medidor es un equipo que posibilita conocer de manera directa el caudal de flujo en una época dada. La selección de un medidor de flujo para una aplicación dada es dependiente del valor vinculado con el problema de medición. La selección del medidor conveniente para un definido servicio necesita de la aplicación de una secuencia de criterios que facilitan la selección del dispositivo correcto al más bajo precio. Entre tanto, este sistema, por más tecnológicamente avanzado que sea, no va a ser capaz de hacer mediciones precisas del flujo del fluido si no se satisfacen distintas condiciones en relación con componentes que influyen de manera directa en el proceso de medición. Estos criterios son el tipo de fluido. El funcionamiento de algunos medidores de flujo se encuentra afectado por las propiedades y condiciones del fluido, como la temperatura, la corrosión o la conductividad eléctrica. Otro criterio sería el propósito de la medición. Entre los propósitos se tiene el control de flujo, la repartición de volumen, el control de inventarios, la comercialización de productos y la obtención de datos para ingeniería de procesos. Otro criterio a evaluar serían los volúmenes a manejar. El volumen de fluido a medir puede llegar a afectar la precisión y exactitud de los medidores existentes, ya que muchos de ellos están diseñados para volúmenes de flujo específicos. El costo relativo. Es importante tener en cuenta los precios de instalación inicial y los precios de mantenimiento del medidor seleccionado. La presión y la temperatura.
Conocer las condiciones de operación permite determinar si el instrumento puede soportar las más severas condiciones de operación sin daño permanente. La calibración. Algunos medidores requieren de calibración por parte de personal experimentado. Y por último, las limitaciones físicas de la instalación, relacionado con el requerimiento de espacio para tuberías, medidor a utilizar, así como equipos complementarios que conforman el sistema de medición. Ahora bien, el propósito de la medición del gas natural es de gran importancia en las operaciones durante toda la red de comercio y funcionamiento del gas y petróleo, y su ejecución es parte de toda información necesaria para una adecuada planificación, administración y establecimiento de un plan de explotación de gas natural. Además de esto, la medición del flujo de gas determina la infraestructura de las estaciones y plantas de gas, ya que éstas deben disponer de la capacidad esencial para manejar la producción. No obstante, al principio de la explotación es incierto el volumen que se producirá, por lo cual son de esencial trascendencia las mediciones que se llevan a cabo en las primeras fases productivas. La medición es fundamental para hacer una evaluación económica de cualquier plan que involucre la producción de hidrocarburos, debido a que ofrece fronteras económicas de comparación para lograr valorar la viabilidad de un plan de explotación. Además, posibilita visualizar el panorama de financiamiento para dicho plan. También permite cuantificar los volúmenes de gas que produce un campo petrolero, así como sus respectivos usos, entre los que resaltan la inyección para sistemas de recuperación secundaria, combustibles, transferencias interáreas y entre los diferentes distritos, porción que se transforma en los procesos de líquidos de gas natural, mermas de los diferentes sistemas de recolección, levantamiento artificial por gas, ventas a clientes industriales y domésticos, además de gas arrojados a la atmósfera. También permite establecer la interacción de gas-petróleo, la proporción de gas que se genera en un pozo de petróleo, así como gas independiente o gas asociado al petróleo, la proporción de gas que se comprime, entre otros. Saludos. En cuanto a la exactitud y precisión de la medición del gas natural, vamos a tocar aspectos como qué es la medición, qué es la exactitud, qué es la precisión y cuál es su importancia. La medición del gas natural está comprendida dentro del campo de la medición de fluidos compresibles, cuyo comportamiento volumétrico, además de estar afectado por las variaciones de presión y temperatura a la cual se encuentra, se ven afectados igualmente por el hecho de ser una mezcla de elementos o compuestos, el cual, dependiendo de su proporción o tipo, desvían el comportamiento ideal que puede esperarse de una determinada condición. El flujo de gas natural es continuo, sin que ningún punto de su trayectoria sea almacenado, por lo que su medición debe realizarse directamente sobre la línea o tubería por la cual está fluyendo. La exactitud es la relación entre la tasa de flujo real y la tasa de flujo medida. Pueden utilizarse ciertos procedimientos de prueba de medidores para determinar la cantidad de error cometido en la exactitud. Por otra parte, la precisión es la cantidad de veces que se repite una medición, correcta o incorrecta. Un instrumento, por ejemplo, puede ser muy preciso y además muy inexacto, lo que indica que estos términos hay que utilizarlos en forma adecuada, de tal forma que no pueda haber malas interpretaciones que después tenga alguna influencia en la precisión y exactitud de los resultados obtenidos, por ende, en los planes establecidos para tal punto. En cuanto a los principios básicos de los medidores de tipo placa orificio y su importancia, tenemos que el medidor de orificio es el dispositivo más usado en la medición de gas. Está basada en la utilización del principio físico de la caída de presión de un fluido circulando a través de una restricción. Esto origina un incremento en la velocidad del fluido con la consecuente reducción de la presión del mismo. Este hecho origina que se establezca a través del orificio una caída de presión, a la cual se incrementa al aumentar la tasa de flujo o viceversa. Según Chong, en el año 2017, es ampliamente aceptada en la medición de líquidos o vapores y con una correcta instalación y mantenimiento del orificio se puede obtener una precisión de más o menos un 2%. En cuanto a esto, tenemos o se visualizan tres tipos de placa: la concéntrica, la excéntrica B, la excéntrica C y el segmentado. La concéntrica es aplicada a fluidos limpios y homogéneos, líquidos de baja viscosidad.
la mayoría de los gases y vapores a baja velocidad. La excéntrica B, la excéntrica C y los segmentados tienen a su vez la aplicación en la diapositiva. Igualmente pueden visualizar su forma gráfica para así identificarlos de manera más sencilla. Por su parte, la importancia de la utilización de los medidores de placa orificio viene dado por su utilización, en los cuales tienen diversas ventajas y es ahí donde radica su importancia en la industria del petróleo y del gas. Es un instrumento de medición que puede ser económico, sencillo a nivel de infraestructura, operativo, entre otros. Algunas de las ventajas más destacadas son que se puede ajustar su diámetro fácilmente para operar en otras condiciones en comparación con otros elementos primarios de medición de fluidos, debido a la pequeña cantidad de material y al tiempo relativamente corto de maquinado que se requiere en su manufactura. Es un instrumento de medición que no representa restricciones con el tipo de fluido, por lo tanto supone una inversión rentable a largo plazo. Su costo llega a ser comparativamente bajo, además se consigue con un alto grado de exactitud. Tiene mayor tolerancia a las impurezas presentes en el gas natural, sin embargo, su correcto mantenimiento es importante, ya que los daños a la restricción a largo plazo afectarán la precisión de la medición. Y también que los equipos no necesitan instalaciones cerradas, ya que se pueden instalar directamente en campos a la intemperie. De esta manera culminamos nuestra exposición. Acá les dejamos algunas referencias, esperamos que haya sido de su agrado y entendimiento. Estamos atentos a cualquier duda. Gracias por su atención.